de controversia, diferentes perspectivas, para opinar. Un verdadero análisis, a fondo, para debatir, de frente. Investigaciones especiales en Expedientes. Todos los días una nueva perspectiva. 10:07 de la noche. A fondo, con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto recibirlos aquí en su casa, en Megacable. Hoy vamos a hablar del rumbo que está tomando América Latina. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en naciones como Nicaragua, Perú? ¿Qué es lo que está pasando en Brasil, en Cuba? Bueno, en fin, todos estos países que parece ser que están tomando una ruta que se está dirigiendo hacia la izquierda. Vamos a ver qué tanto está sucediendo, qué implica esto dentro del mapa mundial, del mapa del continente y sobre todo qué participación tiene Estados Unidos en este proceso. Y para ello tengo el gusto de recibir primeramente las damas, Estefanía Enaro. Ella es catedrática universitaria, analista y escribe su columna todos los días en el periódico El Economista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Estefanía Enaro? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Y desde Perú, desde Lima, nos está acompañando precisamente Geomara Pacheco. ¿Cómo estás, Geomara? Ella es una periodista muy destacada. Usted la escuchará hablar precisamente de qué es lo que está sucediendo en estos momentos allá en el Perú. Geomara, gracias, Eduardo. Gracias. Y bueno, sí, perfecto. Gracias a ti. Y bueno, definitivamente esta mesa se engalana teniendo la presencia del embajador Ricardo Pascue, quien estuvo muchos años allá en Cuba. Señor embajador, Ricardo, muchas gracias y bienvenido aquí a la casa de Megacable. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Y finalmente tenemos a un escritor, periodista, pero sobre todo un analista internacional muy connotado, un conocedor de su país natal, Cuba. Rubén Cortés, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a todos. Embajador, te mando un abrazo largo. Igualmente, Rubén, un gusto saludarte. Stephanie, saludos. Pues sin más, empezamos directamente en estos momentos. Hablar de América Latina en este momento, hablar del Caribe, es hablar de países donde pues definitivamente las cosas están saliéndose de control aparentemente. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Estamos viendo que precisamente, por ejemplo, en Nicaragua, pues los derechos humanos parece ser que han pasado a un segundo término. No se diga en el Perú, o no se diga en Ecuador, o simplemente en Argentina. Y para esto vamos a ver qué es lo que está sucediendo, el rumbo de la izquierda, que pues parece ser que se había superado ya en la parte sur del continente americano y del Caribe, pero pues está resurgiendo con mayor fuerza. Y aquí sin más, te pregunto, Geomara, ¿cómo está en este momento ya con el nuevo presidente ya constitucional de Perú? Allá tenemos a Pedro Castillo. Geomara, ¿cómo se dio este proceso y hacia dónde podemos esperar que va a marchar Perú precisamente en los próximos años? Y gracias, Eduardo, por la invitación. Es importante señalar que para el Perú es un momento muy difícil. Tenemos en esta etapa al país dividido en dos. La izquierda, espero que por poco tiempo, es una opinión de la ciudadanía y del 50% o más de los peruanos. Es necesario indicarte de que nosotros estamos detrás de un tema que se llama transparencia y enfrentamos una corrupción terrible. En medio de este tema nace este proyecto político que nos ha sorprendido a muchísimos en este país. Mi país atraviesa una realidad jamás esperada tan pronto, pues recibimos hace poco de 2 años casi 1 millón de venezolanos que salían de sus tierras dejando un gobierno dictador. Entonces, vernos ahora con un gobierno, entre comillas, que dice que no es comunista, que podría ser socialista, nos preocupa.
Hablar del Perú ahora es hablar de un fortín que ha tomado Cuba, porque los jalan de modelo, tal vez la China. Entonces tenemos que ser muy claros en decir que no tenemos un rumbo desconcertante, sino enigmático. El profesor Castillo sostiene que quiere la unidad de los peruanos y en este tema estamos. En realidad, lo único que nos puede salvar, tenemos la esperanza de que esto así sea. Muy bien. Mientras eso pasa, estamos alertas, Muy todas bien, las Xiomara. fuerzas. Muy Hay bien. un sinfín de organizaciones que vienen trabajando todo un tema de defender los derechos a la libertad de prensa y expresión. Ya en México se encuentra un periodista que se ha tenido que ir en menos de 48 horas, es el señor Ortiz, ya es en México casualmente, y él es Caray, uno de los primeros que fue enjuiciado del Perú. qué Así que cosa. la libertad de prensa y expresión es esencial acá. Sin duda, sin duda. Como también lo es, embajador, sin duda, la presencia de una región realmente convulsa como se está viendo hoy, por ejemplo, el Caribe. Ricardo Pascua, que estuvo muchos años allá, conoce perfectamente qué está pasando, embajador. ¿Hacia dónde se está moviendo Cuba en este momento? Esa tierra convulsa que parece ser que de nueva cuenta está resurgiendo. Yo he estado reflexionando acerca de Cuba, sí, y lo comentaré, pero yo creo que hay que tener, Eduardo, una mirada un poquito más grande. Sí, señor. Yo creo que la zona del Caribe es una zona, la cuenca del Caribe está en crisis. Yo he dicho que está en llamas. Está en una crisis que podemos ver de Cuba hacia Haití, hacia la República Dominicana, incluso algunas de las pequeñas islas están casi en estados de descomposición social. Está Venezuela, está Colombia y está Centroamérica y con el caso ahora central de Nicaragua. Y en esto yo creo que hay que poner mucha atención a lo que es el fenómeno de la crisis en la cuenca del Caribe para poder en parte entender el fenómeno cubano. Y el tema es este. Cuba, curiosamente, ha sido un factor de disturbio y de estabilidad en ambos sentidos, contradictoriamente. De disturbio porque introduce su proyecto político en algunos países, busca incidir en el curso político de muchos de estos países y tanto Venezuela como Colombia son dos países que han tenido una influencia cubana muy importante, ya sea apoyo al gobierno venezolano y la guerrilla en el caso de Colombia, pero también Nicaragua y El Salvador. Entonces, el hecho de que Cuba ha tenido cierta incidencia también ha permitido por lo menos saber exactamente dónde están ubicados esos países en el ajedrez político. Con Cuba en crisis, y creo que está en una crisis que va a tender a prolongarse y a profundizarse, crece la inestabilidad en la zona porque ya no está claro cuáles son los jugadores y su papel en la zona. En ese sentido, a México debiera preocuparle, por ejemplo, que si no se le busca darle una salida a la crisis cubana, la crisis en los otros países se va a profundizar y se va a alargar en una medida importante. Yo creo que este es el problema central incluso de América Latina. Exacto. Porque tanto por lo que se observa en el caso
peruano más recientemente, pero Bolivia, Ecuador también estamos viendo. Argentina, son casos que me parece que con todo lo que contengan en términos de cierta visión de peligrosidad, son relativamente estables los procesos. Es decir, hay fuerzas políticas equilibradas, hay este tipo de incidencia que hace pensar que hay, digamos, visos de estabilidad. Entonces, lo que no tienes, todo eso de visos de cierta estabilidad, aunque uno no esté o esté de acuerdo, es la cuenca del Caribe. Entonces, observo, por ejemplo, que la izquierda en América Latina, que tú has mencionado, Eduardo, yo no veo que esté brincando de ilusión de apoyar a la revolución cubana. Yo escucho mucho silencio de la izquierda latinoamericana, lo cual me hace pensar que ya con la represión que hizo el gobierno recientemente y los cientos, por lo menos, de presos políticos y desaparecidos que hay en Cuba, creo que la izquierda latinoamericana ha entrado en una etapa de crisis de su reflexión. Entonces, te compartiría estas ideas para un primer alcance. Perfecto, perfecto, embajador. Stephanie Enaro, América Latina y el Caribe, pues se ha acuñado una frase que leía ayer que me impresionó mucho porque dice que el hambre es tanta que se ha comido el miedo incluso en esta región. ¿Tú qué opinas? Así es, yo concuerdo y fíjate que, como bien lo comentábamos, es una región en donde la desigualdad se ha hecho más presente con la pandemia, donde hay 38 millones en inseguridad alimentaria y donde la brecha entre ricos y pobres pues ha hecho más evidente que antes con la pandemia. Y es que de alguna manera, Eduardo, la pandemia como que homogenizó los procesos. Por primera vez en mucho tiempo, todos estamos viviendo lo mismo al mismo tiempo y los procesos que ya venían están detonando ahora con la pandemia, porque la pandemia no trajo nada nuevo, solamente mostró y aceleró lo que ya estaba ahí. Y lo estamos viendo, por ejemplo, pues en el caso de Cuba, con este régimen tan represivo, que de tanta hambre, porque al no tener divisas por las exportaciones de azúcar o por el turismo, que se redujo por las cuestiones de pandemia, pues los cubanos no tenían ni siquiera la suficiente divisa extranjera para importar alimentos, para comprar medicamentos, y esto hizo que de tanta hambre se convieran el miedo que implica salir a las calles, protestar, de exigir una vida mejor, y también de una generación que nos muestra que ya no quiere ser como el Che Guevara, sino que simplemente quiere ser libre, y por eso las calles gritan patria y vida en lugar de patria o muerte, como alguna vez lo hizo Fidel Castro cuando conquistó las calles de La Habana. Sin duda, sin duda. Rubén Cortés, pero no nada más es Cuba, como nos estaba diciendo Ricardo Pasco hace un momento. Vemos también Haití, que es un país donde de nueva cuenta va a cambiar el primer ministro, y estamos viendo situaciones no resueltas todavía, vienen elecciones en Argentina, estamos viendo qué es lo que está pasando en Perú. ¿Qué está sucediendo, Rubén? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, yo hablabas al principio de que la izquierda, ¿qué está haciendo la izquierda en América Latina? Yo no veo izquierda en América Latina en el poder. Si alguien puede hablar de eso es el embajador, que sí es de izquierda. El embajador Ricardo Pasco es un hombre de izquierda auténtica, un hombre que ha gobernado en zonas de la Ciudad de México, un hombre que es un hombre de la política, que ha participado. Si México es democrático hoy, se debe en parte a un granito de arena que ha puesto el embajador desde muy joven. Y yo creo que esa izquierda que representa al embajador, esa izquierda no está en el poder en América Latina. Esa izquierda es la que el embajador dice que está en silencio ahora, que no está diciendo nada. Rubén, ¿a dónde ponemos a Pedro Castillo entonces?
Yo creo que Pedro Castillo está en esta corriente de dictadores constitucionales que tenemos en Venezuela, que tenemos en Nicaragua, que tuvimos en Bolivia con Evo Morales, que yo en lo personal, y lo escribo todos los días, así que lo puedo decir, creo que con libertad en tu programa, que se encamina a México, son estos gobernantes que desmontan cada día, día a día, minuto a minuto, pieza a pieza, desmontan el Estado democrático que los llevó al poder, del cual se beneficiaron durante tanto tiempo, empezando por el actual presidente mexicano. Si el INE hoy es INE, y si el INE hoy es diferente, y si el INE hoy no permite que los presidentes participen en campañas, es porque el presidente mexicano actual fue uno de los primeros. Básicamente ahí está el embajador que sí sabe de política, sabemos un poco todo, pero el embajador lo ha vivido de manera profesional. Y ahora en el poder, el propio presidente mexicano que colaboró a eso, que logró eso, lo está desmontando. Fue lo que hizo Chávez en Venezuela, fue lo que hizo Evo Morales, lo que hace Ortega, desmonta, y es lo que va a hacer el nuevo presidente del Perú, porque es esa corriente, desmontar el Estado democrático que les permitió llegar al poder para establecerse en el poder, que fue lo que hizo Fidel Castro. Fidel Castro llega a una Cuba que hacía apenas llega en el 59, en el 53, en el 52 el golpe de Estado, un golpe. No olvidemos, por favor, que Cuba, como hace 62 años que está envuelta en esta tragedia, en esta polilla recóndita del comunismo, este gulag del Caribe que es Cuba, nos hace olvidar tantas cosas, pero Fidel Castro llega al poder para restablecer el ritmo democrático que había perdido Cuba en 1952, ritmo democrático que venía desde 1902, ritmo democrático que en 1940 fue el primer país de América Latina donde votó la mujer, primer país de América Latina donde se aprobó la jornada de 8 horas. Entonces, Fidel Castro se vale de este Estado democrático, lo desmonta y es el gran maestro de todos estos regímenes que no tienen nada que ver con la izquierda. Son, insisto, dictaduras constitucionales porque no hay populismo sin elecciones y sin consultas, sobre todo a mano alzada o consultas de la manera que se las hace el populismo, ¿no? Perfecto. Xiomara, yo aquí quisiera compartir una idea de Ernesto Laclau cuando dice que este es sin duda un hombre, un ideólogo del populismo, donde dice que para el populismo es muy importante tener enemigos. Y en el Perú, y en Venezuela, y en Argentina, y estamos hablando también en Ecuador y en Bolivia. Está dándose este momento sin duda muy importante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes, Xiomara? Bueno, hay algo importante que señalar. Es cierto que toman la posta a través de un régimen, proceso electoral previo, y son izquierdosos constitucionales, pero hay tanta experiencia alrededor nuestro que la población está alerta y ya le han mandado los mensajes a Pedro Castillo, no solo la prensa organizada, sino también la población. Permanentemente le decimos desde el día que fue proclamado el 19 de julio a Pedro, como le llaman todos al maestro Pedro, de que en el Perú no se juega ni a Bolivia, ni a Venezuela, ni mucho menos a Cuba. Y todos estamos claros en eso, desde el taxista hasta la que recoge bolsas, pasando por el empresariado. El empresariado peruano se ha manifestado abiertamente. Nosotros somos un país próspero en la región sudamericana, en economía y en riquezas. Somos envidiables, pero eso no nos va a cerrarnos a una ideología fania, porque sí, Pedro es un aliado de Maduro, es un aliado de Evo Morales, es un aliado de todo aquel pseudodemócrata que se plantea demócrata para llegar al poder y luego enquistarse. Nosotros estamos alertas y somos una población que nace de golpes, ¿no? No sé si conocen la historia del Perú, pero nosotros hemos sido golpeados permanentemente. Y cuando nos han golpeado a los 16 años. Entonces, a esta edad estamos dispuestos a dar la vida por la libertad, por el derecho ciudadano a vivir
dicen que hasta para morirse de hambre hay que ser libre. Entonces ya te imaginas cómo ando yo. Perfecto. Embajador, ¿dónde está en este momento, en esta América Latina y el Caribe convulso o en llamas, como bien, buena calificación que se le dio a esto, la mano de Estados Unidos? La política exterior de Estados Unidos parece ser que no se ha hecho presente aún. Creo que no. Creo que lo que estamos viendo es que Washington sí tiene otras prioridades. Sin duda. Y en parte entiendo el problema que ellos tienen. Y el problema que tiene el presidente Biden es que tiene que reconstruir la normalidad democrática en Estados Unidos. Él advirtió en su discurso de toma de protesta cuán cerca habían llegado a destruir y perder la democracia en Estados Unidos, afirmando que hay que recordar que la democracia es muy frágil en el fondo. Entonces, esa advertencia de Biden, en mi opinión, va para todos nosotros, porque lo que olvidamos mucho es que la democracia que hemos estado construyendo desde hace décadas en América Latina es muy frágil y sigue siendo frágil. Habiendo superado la etapa de los golpes de Estado de los años 70, 80, hemos entrado un poco por la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética. La discusión se tornó otra. Ya no estamos discutiendo en realidad socialismo y capitalismo. En ese sentido, Cuba es completamente anacrónico y fuera de la discusión mundial prácticamente, diría. Digamos, ellos y Corea del Norte sostienen el tipo de régimen y no hay más. Incluso los chinos son un poquito más decentes y los vietnamitas aún un poquito más. Pero el hecho es que me parece que lo que se ha olvidado es la necesidad de construir instituciones y de demostrar que las democracias liberales pueden ser mucho más funcionales y reales en términos de la conquista de los objetivos generales que tenemos en una sociedad, que es, por ejemplo, ahora combatir la desigualdad creciente que ha creado la pandemia y que correctamente enfatiza Stephanie en su comentario. Entonces, lo que yo pensaría es que tenemos que pensar en términos de recuperar la iniciativa democrática junto con socios naturales que son Estados Unidos y Canadá. Convencerlos de la importancia de la construcción de la democracia en América Latina. Y en el caso específico mexicano, la gran lo que nos diferencia del resto de América Latina es que tenemos un TEMEC, un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso es comerciales. Porque es una relación estructural, política y estratégica. No es simplemente un acuerdo comercial y económico, es estratégico. Sin duda. Y de largo plazo. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que bien valdría la pena es impulsar la idea de que podríamos ir construyendo lazos de acuerdos y convenciones económicas mucho más profundas entre América Latina y Washington y vencer la reticencia de Washington hacia la zona para que entienda, y creo que escucho que está empezando a entender que tiene un interés de seguridad nacional ya en su frontera, que es México, que nosotros somos un problema de seguridad nacional, incluso más que Cuba en sentido estricto. Hasta diría que Cuba para ellos es más bien un problema electoral, más que un problema de sociedad y la construcción de la democracia en la isla, aunque lo planteen.
Sí. Stephanie, ¿y dónde quedan aquí los grandes problemas ancestrales que ha vivido precisamente esta región? Tú hablabas hace un momento de la pobreza, de la marginación, de la falta de democracia que parece ser hoy también un elemento fundamental en la región. ¿Dónde quedan estos problemas ancestrales? ¿Están volviendo a resurgir? ¿Cómo lo ves, Stephanie? Yo creo, Eduardo, que de alguna manera estos problemas se agudizan y hilándolo un poco tal vez con lo que acaba de mencionar el embajador Pascoe, es importante retomar que pues también México es el único país capaz de desestabilizar a Estados Unidos de manera terrestre, pero Haití y Cuba son islas caribeñas que están en su zona de seguridad nacional porque están muy cerca de Florida y Florida es el mayor puerto exportador de Estados Unidos. Entonces esto también esta desestabilización tiene riesgo de seguridad. Ahora, regresando a lo que me estás preguntando de los problemas ancestrales, yo creo que de alguna manera se agudizan, ¿no? Por ejemplo, el exceso de control del régimen cubano es lo que está ahorcando en este momento al pueblo cubano, y esto es algo que ya venía desde hace tiempo. La ausencia de control y de mano firme en Haití, que hoy está a un paso de la anarquía, muy contrario a Cuba, aunque son islas casi vecinas, son islas vecinas, pues prácticamente es lo que tiene Haití en esta inestabilidad. Sí. Y de alguna manera, pues Nicaragua, ¿no?, que es un país que después agarró un control muy fuerte por parte de las Fuerzas Armadas y de ahí sale Daniel Ortega, pues es esta ausencia de contrapesos los que tiene a Nicaragua en este momento al riesgo de no poder tener elecciones libres en noviembre. Entonces vemos que esta ausencia de una construcción democrática se inserta con lo que estamos viviendo en el mundo, porque las democracias liberales se están eclipsando. Eduardo, la mitad de la población mundial no vive debajo de una democracia y de alguna manera los países que han salido mejor parados de la pandemia, por así decirlo, no son democráticos. Tenemos, por ejemplo, que mientras Estados Unidos cierra con una contracción del 5%, China cierra el 2020 creciendo. Sí. Y ya la gente no cree en las democracias. Entonces esto se agudiza y se une con lo que estamos viviendo en el mundo. Rubén, gracias, Stephanie. Rubén, ¿se estará contaminando o está creciendo este virus o esta moda de que se está volviendo una mascarada política el juego de la democracia en América Latina y el Caribe? Pues absolutamente. O sea, yo insisto en que no hay democrático de fachada. No hay ninguno. O sea, todo esto de que el pueblo es el que manda, el pueblo está en el poder, ese sí es poder, vamos a todos los días a hablar con el pueblo para saber quién es el pueblo nos dice, ¿qué es el pueblo? Es una entelequia que solo entendía Chávez, que solo entiende el actual presidente mexicano, que solo entendía, no sé, yo soy pueblo y a mí no me preguntan, Stephanie, ¿es pueblo? No, a ver, son muy buenos, ¿eh? No hay una mascarada democrática mejor que esa. Por eso es que el resultado electoral en México ahora no fue poquito más, poquito menos, está en discusión, pero ganó el presidente mexicano. El actual presidente mexicano dominó el plano electoral, perdió ahí, se asustó con la Ciudad de México, que la conoce muy bien el embajador porque la ha trabajado electoralmente, y creo que le dolió un poco al presidente, un poco en su amor propio, pero ganó, controla casi todo el país, y es porque tiene un discurso democrático, lo que la gente entiende por democracia, muy bueno, superior al de los verdaderos demócratas, que han perdido el poder. Ahí está el embajador que no está en el poder y es un demócrata. Entonces, ojo, ahí está el problema, El problema está en que nadie vende mejor la democracia. Insisto, no hay populismo sin elecciones y sin revocatorios y sin consultas. Son los más democráticos del mundo, pero lo controlan porque van acabando con la sociedad civil, van acabando con todas las instituciones. ¿Dónde están los fideicomisos? ¿Dónde están los hogares para mujeres? La sociedad civil mexicana está cada día más desnuda, y en Cuba rápidamente lo que sucede es eso. No hay sociedad civil desde el año Vamos a hablar. 19. Vamos a hablar. A protestar y dice, ¿qué hago? ¿Quién me guía? ¿Dónde estoy? Después del corte vamos a hablar precisamente de Cuba, Rubén.
vamos a profundizar un poco. Pero antes de hacer una pausa, quisiera hacerles una pregunta y les pido una respuesta casi un sí o un no. Y la pregunta es, empiezo contigo, Xiomara. ¿Está el COVID ha influido en este rumbo que está tomando América Latina y el Caribe? Sí. Sí, ¿tú crees definitivamente. Que sí? Embajador, Sí. ¿el COVID ha tenido pues que influir o ha venido influyendo en este rumbo que está tomando América Latina y el Caribe? Creo que sí, con matices, pero creo que sí. Ya. Rubén, ¿tú qué opinas? México creció cero, bueno, no creció en el primer año de gobierno del presidente actual y no había pandemia, y México decreció 13%. A ver, México está camino a Venezuela. ¿Y América Latina y el Caribe se ha visto afectado por el COVID? Bueno, sí, sí, ahí es lo que decía Stephanie, hay otras realidades ahí, pero México venía malísimamente mal desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿eh? El COVID fue ahí colateral, ¿eh? Ya hablaremos de México. Stephanie, Por favor, ¿ha influido el COVID? Definitivamente sí, Eduardo, aceleró lo que ya venía. Ya, pues, ¿qué más? Vamos a hacer una pausa. Regresamos porque vamos a hablar precisamente de un lugar que es muy cercano para todos nosotros los mexicanos, que le llevamos en el corazón sin duda, Cuba. Hay muchos que hablan bien y hay muchos que hablan mal, pero esto después de una pausa. Regresamos. Regresamos en 2 minutos. Acompaña a Paco Ramírez y Raúl Frías Lucio en Para Opinar, diferentes perspectivas para entender materias de controversia. Canal TVC. Las mesas de debate dirigidas por nuestros mejores periodistas. A fondo, porque los temas coyunturales requieren el mejor análisis. Canal TVC. Conoces los temas, pero ¿sabes qué hay detrás? Factores de controversia, diferentes perspectivas, para opinar. Un verdadero análisis. A fondo, para debatir. De frente. Investigaciones especiales en Expedientes. Todos los días una nueva perspectiva. 10-7 de la noche. Magda Bastida y Víctor Hernández pondrán sobre la mesa temas polémicos y lo debatirán de frente todos los miércoles. Canal TVC. Acompaña a Leonardo Ferrera en Expedientes MN. Todos los sucesos detallados de la mejor manera. Canal TVC. Embajador Pasco, ¿qué se está buscando ahorita? ¿Qué está luchando el pueblo cubano? ¿Realmente es libertad? ¿Realmente alimentos? ¿Realmente qué es lo que están buscando? ¿Qué está haciendo el pueblo cubano? Embajador Pasco. No entendí que me estaban preguntando. Gracias, Ricardo. ¿Qué está motivando ahorita toda esta efervescencia en Cuba? Bueno, lo que estamos viendo, aparte de la histórica pobreza y división profunda en la sociedad cubana entre la burocracia política que gobierna ese país y que se está enriqueciendo, por cierto, y al amparo del embargo,
porque yo he postulado que la clase política cubana no quiere que se quite el embargo, a pesar de que dicen que sí, pero en realidad les ha convenido mantener el embargo por razones políticas, pero también han encontrado un modus vivendi para enriquecerse al amparo de este fenómeno. Pero junto con eso, el pueblo está verdaderamente depauperizado y además reclamando libertad. O sea, ¿en qué sociedad moderna actual uno escucha un rap que es sobre patria y vida? ¿Qué es eso? Patria y vida. ¿Qué fenómeno lo que nos habla? Esto es de una situación verdaderamente terrible. Yo lo que creo, sin embargo, y esto es a lo que más bien quiero llegar, más que el análisis de otros fenómenos de la crisis en Cuba, es porque creo que estamos ya frente a una crisis prolongada y que se va a ir profundizando y avanzando, y que no es, o sea, que las protestas del otro día para mí no eran flor de un solo día, sino que creo que estamos frente a algo de más largo aliento. Y lo digo por esto, porque creo que Cuba está viviendo el choque frontal entre dos revoluciones. La revolución cubana, que es ahora, lo sabemos, una revolución de una sola idea, de un solo régimen, de un solo partido, de una sola línea, y nadie se puede desviar de esa pretensión. Contra la revolución tecnológica, que es la revolución de las ideas, del encuentro, de la pluralidad, de la democracia, del debate, de la discusión. Y así como la primavera árabe levantó a miles y miles de jóvenes a través del Internet, es lo que sucedió ahora. Por eso cortan el Internet, pero no pueden cortar el Internet eternamente, y las cosas van a seguir en un proceso de ascenso, en mi opinión. Y creo que debemos prepararnos para ver cómo ayudamos a que este proceso se dé. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos hoy. Con la que nos quedamos. Perfecto, embajador. Xiomara, ¿cómo ves desde Perú hoy a Cuba? Bueno, conocer Cuba me significó a mí, y les comento, estuve por allá con mi presidente de aquella época, Alan García, quien abrazó largamente a Fidel y le dijo, algún día seremos revolucionarios. Yo me sorprendí, pero no lo tomé a mal. Luego estuve con los compadres de Cuba y ellos lloraban de vivir en Cuba. Amaban Cuba, pero lloraban. ¿Cómo lo veo yo? Yo veo a Cuba con relación a Centroamérica como el más pobre de todas las naciones de Centroamérica. ¿Y cómo lo veo en el contexto mundial? Como nuestro desaire a lo que es humanidad. Porque si nosotros hubiéramos tenido amor por nuestros hermanos cubanos, ellos no hubieran tenido 60 años con un régimen así. Nos faltó valor, y le faltó valor a los gobernantes de América Latina, de Centroamérica, de América y del mundo. ¿Por qué? Si bien entendemos que en China y en Rusia podían existir los muros con Alemania y Europa, matarse, ¿cómo sentirnos en Latinoamérica con una nación oprimida, con hermanos oprimidos, donde a ellos no solamente les quitan el Internet, les quitaron la vida? Eso que tú vives y que viven estos señores panelistas que hoy me acompañan, ellos no lo viven. Y admiran todo aquello que sea belleza, y admiran todo aquello que sea arte, pero no tuvieron el desarrollo. Esos niños de hoy, de Cuba, que tienen 15, 20 años, que son hombres y mañana padres, ¿qué están criando? ¿Qué criaron? ¿Cómo lloran las madres de Cuba? Yo tengo una red muy grande con cubanos ahora, y esa red la saqué de México. En México un mexicano montó una red por la defensa de los derechos humanos de los hermanos de Cuba.
Un mexicano que vive por ahí por Colima, que se ha atrevido a hacer eso. Y no pide nada, solamente pide que seamos más levantando la voz de protesta porque no podemos ser más indiferentes. Ya. Es un país pobre, atrasado y todo lo demás. Rubén Cortés, ya sé que a ti tocarte el tema Cuba es bueno, tocar las fibras de tu corazón, voy a hablar, pero de manera muy voy a sintética, hablar dime. Venga. Es el crucero de las dos Américas. Cuba es un asunto geopolítico. Enseguida en Estados Unidos, donde primero cundió el caos y el pavor, mejor dicho, fue en Estados Unidos con las protestas de Cuba. Esto que suceda a 145 kilómetros de la Florida no le conviene a Estados Unidos. Es un asunto geopolítico, está a 110 kilómetros de las costas de Cancún. Entonces creo que sí, lo que decía el embajador, se tiene que preparar. No nosotros no podemos hacer nada. Yo creo que los gobiernos de la región se tienen que preparar para esto que empezó en Cuba, que es inevitable, porque Cuba está en el centro, es el crucero de las dos Américas, está a 145 kilómetros de la Florida, 110 de Cancún, y creo que sí, un problema en Cuba, un estornudo en Cuba va a ser una gripe tremenda en toda la región, balsas por todas partes, como decía Stephanie. Acuérdate que los primeros que empezaron con los balseros primero fueron los haitianos en los años 80. Y después pues, siguieron los cubanos en los 90. Entonces, sí se va a armar un desbarajuste. Creo que la estrategia estadounidense viene por ahí. Sigue apretando, como dijo hoy Biden, con las sanciones, pero a través de México. México no lo está haciendo, el presidente mexicano no lo está haciendo motu propio, está haciéndolo porque Estados Unidos se lo está haciendo, están cruza y está en internet ahora, López Dóriga lo acaba de subir, muchas vituallas para Cuba, está dándole, digamos, un salvavidas ahí más o menos para que las protestas se controlen y por dos carriles, seguir con las sanciones, apretando, pero dando un boca a boca que yo creo que es a través de México, así el presidente mexicano queda bien con la izquierda, con esta cosa que se llame radical en América Latina y queda bien, le hace un servicio a Estados Unidos, como se lo está haciendo con más de 20,000 soldados en la frontera para impedir que vayan migrantes al otro lado. Stephanie, ¿tú crees, estimas, y por lo que estás viendo geopolíticamente, este movimiento que se está gestando en este momento en Cuba puede ser el punto de quiebre y de aquí podemos empezar a ver el inicio de una transformación o de un movimiento más profundo en la isla? Gerardo, yo creo que es muy pronto para decir si es un punto de quiebre, porque hay varios puntos que tenemos que tomar en cuenta. Uno, está ahora la tecnología, que en aquel maleconazo de 1994, que tanto se cita por lo fuerte que fueron estas protestas, no existía, y la diferencia es que antes la gente se quería ir de su país para buscar una mejor vida, ahora se quieren quedar y quieren recuperar su país. A mí lo que me preocupa es que estas protestas no tienen un liderazgo definido. Sí, se quiere que ya se acabe con esa dictadura, se quiere que caiga el régimen castrista, pero no hay una figura líder de la oposición. Si ellos se van, ¿quién sube? Sigue siendo una gran incógnita y aparte no podemos subestimar esas fuerzas heredadas del comunismo con el que el régimen todavía mantiene la represión, ¿no? Que muchas veces son fuerzas armadas disfrazados de civiles, ¿no? El entrenamiento que tienen los comités vecinales, no hay que subestimar ese poderío que tienen y también hay que ver que también pues tenemos una juventud que ya no tiene una conexión sentimental con la revolución. Ahora quieren la revolución de la libertad, pero lo repito, no hay un liderazgo y eso es lo que a mí me preocupa y lo que me hace dudar que tal vez las cosas puedan cambiar en el corto o en el mediano plazo. Pero esto pasa sin duda por el tema de la tecnología, como nos decía el embajador Pascua, Stephanie. Claro, y mira, pasa como en muchos lados de América Latina que cuando había relativamente calma y cuando empieza a haber tele en más lugares, pues la gente empieza a darse cuenta de otros estilos de vida, todo lo que les faltan empieza a comparar y empiezan a haber muchas revueltas a lo largo de los años 80. Esto le acaba de pasar a Cuba con el internet que acaba de llegar a la isla con Raúl Castro. Y bueno, ahí se están dando cuenta todos los que les falta en cuestión de libertad y si podemos hablar de éxitos de la revolución cubana, como lo puede ser la ciencia, la medicina y la cultura, hay 3 fracasos diarios, que son el desayuno, la comida y la cena de millones,
que la población ya no quiere que se repita de manera cotidiana. Gran frase. Tres derrotas diarias, Stephanie. Antes de irnos a una pausa, de manera concreta, le pregunto al embajador Ricardo Pasco, ¿futuro tiene Cuba de seguir con los pasos de Díaz-Canel? No, yo creo que sus días están contados y precisamente por lo que fue su reacción ante la manifestación. O sea, llamó a la represión y me da la impresión de que es un gobernante que no le va a ser muy útil a la clase gobernante en Cuba durante mucho tiempo. Creo que viene un cambio, incluso generacional mayor, y esto va a ser muy importante para lo que venga en el futuro. Xiomara, ¿tiene futuro Díaz-Canel en Cuba? Te diría que el futuro depende mucho del empuje que hagamos nosotros acá afuera, en libertad. Ya, perfecto. Es esencial. Rubén, ¿tiene futuro Díaz-Canel en Cuba? Mira, el embajador no sabe lo que estuvo en los demás países. La política es lo que se ve. En Cuba, al revés, en los demás países, en México, la política es lo que no se ve, que si el tapado, que si no sé qué cosa. En Cuba es lo que se ve. O sea, no sé. Yo creo que el futuro en Cuba está que un grupo de militares al final sea un grupo de poder entre los militares que tienen prestigio, que han ganado guerras en África, que al final tengan un sentido patriótico y digan, a ver, ¿qué vamos a hacer acá? Pero no es tan fácil, ¿eh? Saber de Cuba y aventurar algo de Cuba es muy difícil porque hay cero sociedad civil, no se conoce nada. Es muy difícil aventurar algo así tan sólido como lo que pides, ¿no? Stephanie, ¿tú ves futuro con Díaz-Canel en Cuba? Yo creo que en el corto plazo sí, a falta de alguien más. No hay quien nos sustituya, no se ve claro. Muy bien, pues ya escucharon la voz de los especialistas hablando de Cuba. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Regresamos en 2 minutos. Aquí no hay autoritarismo. Llegamos a un acuerdo de darle claridad y transparencia a todo. Acompaña a Paco Ramírez y Raúl Frías Lucio en Para Opinar, diferentes perspectivas para entender materias de controversia. Canal TVC. No te pierdas un partido internacional previo al arranque del torneo. OGC Nice contra Unión Berlín. La cita es el sábado a las 8:55 horas, solo en TVC Deportes. Conoce la historia del mundo de lunes a viernes con Paco Ramírez en Mega Noticias TVC. Magda Bastida y Víctor Hernández pondrán sobre la mesa temas polémicos y lo debatirán de frente todos los miércoles. Canal TVC. Cuando se habla de corrupción, nosotros decimos por qué. Cuestionamos, analizamos, te informamos. La decisión es tuya. Mega Noticias. Rubén Cortés, ¿tú crees que tiene en este momento viabilidad pueblos como el venezolano, como
el peruano, como Nicaragua, que están viviendo días difíciles de violencia, de hambre, de falta de medicamentos. Dos países que sin duda juegan un papel muy importante en el tablero de la economía y de la política latinoamericana. Bueno, lo que sucede, a diferencia de Cuba, en estos países que mencionas, es que, por ejemplo, Maduro ahora puede controlar un poco porque hay cierta oposición, hay cierta prensa, hay ciertas libertades, y esa es la diferencia. Vive Cuba una tiranía, que es la ausencia de todo. Y en cambio, una dictadura donde el gobernante permite cierto ropaje. Dictadura era la de Batista, que permitió que Fidel Castro saliera de una cárcel, que hubiese una amnistía, que Fidel Castro escribiera una columna en una revista semanal desde la cárcel. Eso es una dictadura, que es lo que tiene Maduro. Entonces Maduro ahora dice, hagamos una mesa de diálogo, propongo que hagamos una elección, sí, me comprometo que venga la OEA y gana tiempo, y ahí sigue. Nicaragua hace lo mismo, ahora en diciembre dice, bueno, suelto los que agarré presos, lo dejo participar, aprieto un poco, que es por donde va la táctica, la estrategia populista esta, que es igual, es un lado sincronizado, insisto, es lo que veo yo en México también, es lo que pasó en Bolivia, que se eternizó Evo Morales también, esas dictaduras constitucionales de las que hablo. En Cuba no hay. En Cuba, sociedad civil, Stephanie decía, ¿con quién hablamos? Pues con nadie. Digo que de la manera que está estructurada Cuba hace 62 años, es una tiranía militar, con militares que han ganado guerras a 10.000 kilómetros de sus costas, que le han ganado guerras a Estados Unidos en África, que África es diferente por esos generales que todavía están vivos, que todavía están fuertes. Yo creo que la salida cubana va por ahí, porque el primero que quiere una salida ordenada en Cuba es Estados Unidos. Entonces va por ahí, no, ese caos no le interesa a nadie en Cuba. Nadie va a aprobar un caos callejero en Cuba, nadie va a aprobar eso, nadie en la geopolítica de la región. Ya, sin duda. Embajador Pasco, ¿hacia dónde van estos países entonces? Porque parece ser que se ha eternizado ya tristemente el asunto de Venezuela, parece ser que se ha eternizado también tristemente el asunto de Nicaragua. Y bueno, en Perú como que despertaron, pero ¿hacia dónde van estos países, embajador? Bueno, yo en primer lugar pienso que la zona más crítica, más grave en América Latina es la cuenca del Caribe. Y eso incluye a México. México es parte de esa crisis. Y la orientación que está tomando México está influyendo en esta orientación. En ese sentido, no es que no haya problemas en el resto de América Latina, pero si tuviera que definir realmente el foco rojo de América Latina es la cuenca del Caribe. Y en ese sentido me parece que lo que amerita es una reflexión geopolítica y estratégica de cómo resolver los distintos problemas. Y eso incluye Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero también Haití, el resto de Centroamérica y México, porque ese es el núcleo, digamos, más enfermizo de América Latina. E insisto, sí, por supuesto que incluye a nuestro país, que está teniendo ahora una deriva autoritaria y que vamos a enfrentar graves problemas para resolver todo esto. Entonces, yo creo que es posible hacer una focalización y poder decir que si abordamos el tema desde el punto de vista de la desigualdad social, por un lado, y por el otro lado, desde el punto de vista de la necesidad de construir instituciones democráticas, funcionales, yo creo que se pueden ir elaborando propuestas para el conjunto de la cuenca del Caribe, y me parece que esa es la gran tarea que tenemos hoy. Gracias, embajador. Tenemos 30 segundos, Xiomara. ¿Hacia dónde ves estas eternizaciones en algunos gobiernos de América Latina y del Caribe? 30 segundos, Xiomara, por favor. Tenemos que tener mucho tacto. Los comunicadores sociales, los periodistas, tenemos que tener y jugar un rol. Si no la jugamos ahora,
Imagínense sus bisnietos, sus nietos y todas las generaciones de acá 20, 30 años. Es nuestro momento. Solamente defendiendo la libertad de expresión a la que tiene derecho todo ciudadano y la prensa, podríamos caminar a algo más seguro. Stephanie Enaro, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde con estos países eternos, parece ser que con estos problemas de políticos? Así es, Eduardo. De alguna manera la realidad parece haberse convertido en la mayor oposición a políticas fallidas y a regímenes que no han funcionado. Y a mí lo que me preocupa es que nos estamos yendo hacia modelos reactivos en lugar de activos y que se están anteponiendo los proyectos de poder antes que los proyectos de nación. Y hay que sumarle que se ha ya declarado por varios expertos que América Latina va a ser de las últimas regiones en salir de esta crisis del COVID. Y a eso pues están unidos la economía y por lo tanto los ciclos políticos. Entonces podemos decir que vienen tiempos complicados, estimado Eduardo. Muy bien, muchas gracias Stephanie Enaro, economista, ahí es donde usted la puede encontrar en el periódico en El Economista. Xiomara, te agradezco mucho, Xiomara Pacheco desde Perú, muchas gracias. Rubén Cortés, escritor, periodista, director de varios periódicos.